Minasan, konnichiwa. Bienvenidos a una nueva sección de Kanjipedia. Esta sección se llama Bunka Koona. Bunka es la cultura en general. Entonces, en el Bunka Koona vamos a estar tratando un tema de la cultura japonesa o de coyuntura japonesa y vamos a ver algunos kanji relacionados con ese tema. Como habrán visto en noticias, las semanas pasadas tuvimos un terremoto enorme en la región de Kumamoto, en Japón. Japón es un país que está situado en una zona donde hay muchos desastres naturales. Hay terremotos, hay erupciones volcánicas, hay tsunamis, hay tornados. Entonces, son una comunidad, son una sociedad que está acostumbrada a los desastres naturales. Por supuesto, el hecho de que estén acostumbrados a los desastres naturales no hace que sean menos catastróficos, que sus efectos se sientan menos. Muy por el contrario, son una comunidad que guarda mucho respeto ante este tipo de situaciones y se han preparado muy bien para afrontarlas. Yo viajé a Japón en el año 2011, un par de meses después de el problema con la planta de Fukushima por el terremoto de Tohoku, el gran terremoto de Tohoku de 2011. Entonces, cuando estuve allá, recibí mucha información y hablaban todo el tiempo de prevención de desastres, de racionamiento eléctrico, de terremotos, de todo este tipo de cosas. Entonces son una sociedad que está preparada, pero que no necesariamente les afecta menos. De hecho, les afecta muchísimo cada vez que hay un terremoto de estas magnitudes. Entonces, por supuesto, no es sencillo ver cómo las ciudades se destruyen, a pesar de que lo vemos de manera sistemática. Va a seguir doliendo igual, va a seguir afectando igual. De igual manera, quería tocar el tema por el terremoto de Ecuador. Sé que nos siguen algunas personas desde Ecuador. Les envío a nivel personal y el equipo de Kanjipedia toda la fuerza y sé que van a lograr salir adelante. Pero bueno, entremos un poco en materia. No quería tampoco como banalizar tanto el asunto. Entremos un poco en materia con la palabra Jishin. Jishin significa terremoto. Como les venía comentando, Japón es un país que está acostumbrado a los terremotos. Llegan todo el tiempo, pero tienen un sistema de prevención muy bueno que les permite, digamos, controlar los terremotos hasta ciertas escalas. Digamos que todavía no tenemos la tecnología para que no nos afecte enteramente un terremoto, y menos de una escala como el que ocurrió en Kumamoto. Jishin es una palabra que está compuesta por dos kanji. El primero es chi, que es el suelo, es la tierra, muy similar a tsuchi, pero mucho más, digamos, técnico, mucho más académico. Y el segundo es shin, que en su lectura on es furu, es el verbo furu o furuimasu. Furu es una de estas palabras que a mí personalmente me encantan del japonés, porque son palabras homófonas que se distinguen en sus significados por los kanji que utilizan. Entonces tenemos 4 diferentes furu. Tenemos el primer furu, que es el de Jishin, que significa cuando algo se sacude a sí mismo, cuando algo tiembla por su propia cuenta. Tenemos un segundo furu, que significa exaltarse emocionalmente, como estremecerse, pero a nivel emocional. Tenemos un tercer furu, que es sacudir. Entonces, el primero es cuando algo se sacude por su propia cuenta, y este es cuando nosotros sacudimos algo. Y tenemos un último furu, que es un sentido mucho más metafórico, que significa decantar. Decantar desde el sentido más físico, que es tomar un colador y, por decir algo, el azúcar o la harina, y empezar a decantar, o incluso la arena en las construcciones, hasta un sentido mucho más metafórico, que es como decantar una idea, irla trabajando hasta que se purifique. Y viene de este movimiento que hacemos con los coladores para poder decantar la harina, para poder decantar la arena, para poder decantar el azúcar.
Entonces tenemos 4 furu que dependiendo del contexto cuando hablamos vamos a poder determinar cuál es, y ya en la comunicación escrita tenemos la fortuna de los kanji para poder determinar cuál es el significado al que se están refiriendo. Y no quería también terminar este Bunka Kona sin mencionar algo muy importante, que es el Bōsai. Bōsai es la prevención de desastres. Bōsai está compuesto también por 2 kanji. Hay muchas palabras, muchísimas palabras en japonés que están compuestas por 2 kanji. La palabra Bōsai está compuesta por el kanji de Fusegu, que significa defender o prevenir. Y el segundo es el kanji de desastre natural, que tiene justamente arriba un río y abajo un carácter de fuego, una llama de fuego. No porque el río apague el fuego, sino porque, digamos, son 2 de los grandes desastres a los que se han tenido que enfrentar, o a los que se tuvieron que enfrentar los primeros chinos. Entonces, a las inundaciones y a los incendios. Entonces, Bōsai significa prevención de desastres. En Japón existe un Bōsai no Hi, el Día de la Prevención de Desastres, el 1 de septiembre, donde se hacen campañas informativas para poder prevenir todo tipo de desastres que les ocurren, digamos, no voy a decir que a diario, pues porque sería mentir, pero digamos sí con cierta normalidad o con cierta cotidianidad, como son los terremotos, o incluso en las zonas costeras, como serían los tsunamis. Entonces, son una comunidad que tienen muy presente todo este tipo de desastres y que se preparan antes de que ocurran para poder reducir los riesgos. No es que se puedan prevenir completamente, pero sí se pueden prevenir los riesgos. Eso es todo por el Bunka Kona de esta semana. El Bunka Kona lo volveremos a tener dentro de 15 días con un nuevo tema de cultura japonesa, y estaremos analizando las palabras y los kanji de cada uno de estos temas. Sore ya, matane.